Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes excepciones que existen en el proceso civil. Es un tema muy interesante porque permite entender cuáles son las defensas de forma que puede plantear el demandado en relación justamente a los presupuestos procesales y condiciones de la acción. Ya te había comentado que estos elementos son fundamentales para poder establecer una relación jurídico-procesal válida, esto es, una relación adecuada entre el demandante y demandado que a la larga permita emitir una sentencia ejecutable. Estos elementos que conocemos como presupuestos procesales y condiciones de la acción nos van a permitir plantear defensas que los van a atacar uno a uno. De esta manera, he querido compartir contigo el siguiente gráfico. En primer lugar, encontramos por aquí a las excepciones que atacan el elemento competencia del juez. Recordemos que la competencia es un presupuesto procesal. Por lo tanto, la primera excepción que vamos a desarrollar es la de incompetencia del juez. Como tú sabes, los criterios para poder fijar la competencia son cuatro: materia, grado, territorio y cuantía. Si nosotros analizamos estos criterios y verificamos que en la demanda alguno de ellos no ha sido adecuadamente fijado, por ejemplo, se ha demandado a un juez civil cuando corresponde al juez de familia o se ha demandado ante un juez de paz letrado cuando corresponde a un juez especializado o cuando el territorio no corresponde porque de pronto se ha aplicado en un domicilio que no corresponde al del demandado y no existe un criterio que permita demandar en algún otro lugar, entonces el demandado puede plantear esta excepción. Si es que se ampara, lo que va a ocurrir es que se reconduce el proceso ante el juez que resulta competente. Esto debido a una modificación del código que permite continuar el proceso sin que concluya. Anteriormente, este tipo de excepción era perentoria, es decir, el proceso culminaba y tenías que volver a demandar. Sin embargo, actualmente lo que se produce es una reconducción del proceso al juez competente. Otra de las excepciones vinculadas al tema de la competencia es la del convenio arbitral. Esto significa que las partes, antes de que surja el conflicto, celebraron un convenio arbitral. Significa que tienen un documento por escrito donde renuncian al fuero común, es decir, a la facultad del juez en el proceso para resolver su conflicto, y de surgir alguno como el que motiva el proceso, tienen que recurrir ante el árbitro, es decir, ante un arbitraje. Si es que alguna de las partes incumple el acuerdo y de todas maneras acude al proceso judicial, el demandado puede recordar este convenio y hacerlo presente dentro del proceso. Por supuesto que deberá adjuntar una prueba suficiente donde acredite la existencia del mismo. Ante la duda del convenio, porque muchas veces esta cláusula que debe figurar en el contrato que las partes celebran no está bien redactado, se aplica un principio muy importante, que es el de competence, es decir, se vela por preservar la existencia del convenio en caso de duda y por lo tanto se deriva la competencia al árbitro por sobre la competencia del juez. En relación a otros de los elementos que estamos trabajando en esa sesión, podemos vincular a las excepciones que atacan la capacidad de las partes. Relacionado a ello encontramos la de incapacidad del demandante o de su representante. Efectivamente, en este caso nosotros vamos a encontrar que el demandante por sí mismo o su representante no pueden comparecer al proceso, bien porque de pronto no tienen la mayoría de edad o tienen algún problema que les permite ejercer por sí mismo sus derechos civiles. En ese sentido, la excepción es dilatoria y lo que va a pasar es que se suspende el proceso por el plazo pertinente que el juez conceda hasta que comparezca el representante del demandante que sí cuente con las facultades suficientes para poder comparecer ante el proceso. Otra excepción es la de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. Esta también es de naturaleza dilatoria, lo que significa que se va a dar una pausa al proceso hasta que se supere el vicio o deficiencia. En este caso, el demandante debe adjuntar copias suficientes del poder que se le ha concedido a la persona que le va a representar. De pronto, al momento de verificar el poder, se advierte que no tiene facultad suficiente de representación. Por ejemplo, tiene facultades para celebrar diferentes actos jurídicos, pero no para interponer en su nombre una demanda.
Suele suceder, por ejemplo, que damos poder a una persona para que celebre en nuestro nombre actos jurídicos como un arrendamiento, como venta, alquiler de inmueble que nos pertenece, pero en caso de conflicto, por ejemplo, que el inquilino no se quiera ir, no le hemos dado el poder para iniciar procesos judiciales en nuestro nombre, como por ejemplo un desalojo. Y de todas maneras se presenta la demanda. En este caso, hay una representación insuficiente que debe ser subsanada en el plazo establecido, solicitando al poder dante las facultades necesarias para iniciar el proceso judicial. Otras excepciones están vinculadas a la legitimidad para obrar, que es una condición de la acción. En este caso encontramos la de falta de legitimidad para obrar. Es bastante evidente, si no existe la legitimidad para obrar, no podemos continuar con el proceso. Esta es una de las condiciones de la acción más importante y un elemento que definitivamente no puede faltar en el proceso. Así, si es que no está la legitimidad activa en el demandante o pasiva en el demandado, esto es, ser titular del derecho que se invoca ha sido lesionado o ser la persona que lesiona el derecho, el proceso debe concluir. Por supuesto que la persona interesada puede volver a presentar la demanda, sin embargo, eso será en otro proceso. Por otro lado, tenemos la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. De alguna manera podemos vincularlo a la legitimidad para obrar, aunque no directamente en todos los casos. En primer lugar, debemos decir que esta excepción ocurre cuando de la demanda en la lectura cuidadosa no se puede responder tranquilamente a las siguientes preguntas. ¿Quién demanda? Esto es, el demandante o los demandantes. 2. ¿A quién se demanda? Los demandados. Entonces, por ello vinculamos a la legitimidad para obrar. 3. ¿Qué se demanda? Y 4. ¿Por qué se demanda? Esto es el petitorio o los fundamentos. Si no está clara la redacción y de alguna manera no se puede ejercer el derecho de defensa por no entenderse la redacción de la demanda, entonces se le debe dar un plazo al demandante para que cumpla con subsanar estos defectos. Un derecho que tiene la parte demandada y que forma parte del debido proceso es el derecho de defensa. ¿Cómo defendernos si no entendemos de qué se trata la demanda? Otro elemento que vamos a atacar a través de varias excepciones es el interés para obrar. Recordemos que el interés para obrar es aquella necesidad impostergable de tutela jurisdiccional, pero a través del proceso. Por lo tanto, si existen otros mecanismos para resolver el conflicto que no hemos agotado previamente, como por ejemplo la conciliación, no tenemos interés para obrar, pero tampoco lo tenemos cuando ya se ha resuelto el conflicto en otra vía. Así vamos a plantear las siguientes excepciones que atacan este elemento. En primer lugar, la falta de agotamiento de la vía administrativa. Esta excepción, como todas las siguientes, son perentorias, porque en este caso es necesario primero agotar un paso previo que nos puede de pronto dar la solución al conflicto y de no haberlo hecho, entonces evidentemente no podríamos acudir al proceso judicial. En este caso es importante tener en cuenta que antes de la adopción de la ley del procedimiento contencioso administrativo, las pretensiones en donde se discutían derechos contra el Estado se tramitaban a través del proceso civil y por tanto se utilizaba esta excepción. Entonces actualmente ya tienen una vía procedimental propia y esta excepción en procesos civiles no se utiliza. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando yo voy a demandar al Estado, lo tengo que hacer a través de otra vía, que es la del proceso contencioso administrativo y no el proceso civil. Por ejemplo, cuando me llega un recibo de luz bastante elevado, yo voy a cuestionar el consumo, en este caso la facturación, y voy a presentar como agotamiento de la vía administrativa mi recurso de reconsideración, apelación, agotando las instancias administrativas y recién cuando obtenga una resolución definitiva que me deniega el reclamo, puedo acudir a la vía judicial. Reitero que esta ya no es la vía competente para este tipo de pretensiones. Luego tenemos la excepción de litispendencia. Esta excepción también es muy interesante porque me permite comparar pretensiones. ¿Qué significa comparar pretensiones? Recordemos que las pretensiones tienen elementos, sujeto, objeto y causa. Para ello, yo sé que la pretensión es aquella voluntad de acudir al órgano jurisdiccional para que dé resolución, es decir, respuesta a un pedido concreto que le hago respecto de la protección de mi derecho. Esta pretensión tiene elementos, sujetos, las partes, demandante y demandado, objeto, el petitorio, y causa, los fundamentos de hecho y la imputación jurídica. Entonces, cuando hablamos de la excepción de litispendencia, que es perentoria,
Se trata de que el demandado denuncia que la pretensión que le están formulando en la demanda en este momento ya es objeto de resolución, trámite en otro proceso anterior. Pero lo que es importante es que las pretensiones que se planteen en el primer proceso y en el proceso actual sean las mismas, es decir, tengan el mismo sujeto o mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa de pedir, hechos y derecho. Donde algún elemento varíe, ya no procede esta excepción. En este caso, lo que va a suceder es que de verificar los acompañados a la excepción, es decir, las copias certificadas de la existencia del anterior proceso y que el juez verifique que se trata de lo mismo, entonces va a dar por concluido el segundo proceso y va a permitir que el primero continúe su trámite, ya que el primer juez asumió competencia y por lo tanto no se puede abocar otro juez al conocimiento de la misma causa en trámite. En pocas palabras, no pueden existir dos procesos en trámite sobre la misma pretensión. Una muy parecida es la de cosa juzgada. En esta excepción, lo que voy a decirle al juez es que existe un proceso idéntico, con pretensión idéntica y anterior, pero no que está en trámite, sino más bien que ya ha sido resuelto. Por lo tanto, también acompañaré copias certificadas de la resolución que con calidad de cosa juzgada ha dado respuesta al conflicto. Esta resolución tiene que tratarse del fondo del conflicto, de pronto declarando fundada o infundada la demanda. De ser así, el segundo proceso ya no puede abocarse al conocimiento de una causa resuelta. Esta es evidentemente una de las garantías de la famosa cosa juzgada. Desistimiento de la pretensión. Esta es otra excepción perentoria, es decir, que no puede continuar el proceso respecto de una pretensión que en anterior proceso judicial, con pretensión idéntica, ya fue resuelta, pero no porque el juez emitió sentencia, sino porque el demandante se desistió. Recordemos que el desistimiento es una forma especial de conclusión del proceso por el cual el demandante le dice al juez, ya no quiero continuar, no solamente con el proceso, sino con el reclamo de esta pretensión. No la quiero solicitar nunca más ante el juez. Entonces, una vez que una persona se desiste de la pretensión, no puede volver a presentar una demanda. Y si lo hiciese, el demandado puede plantear tranquilamente esta excepción y ganar. La siguiente excepción perentoria es la de conclusión del proceso por conciliación o transacción. Esta excepción también es bastante interesante porque también hay dos procesos, uno anterior, uno posterior. El proceso anterior concluyó porque las partes llegaron a un acuerdo a través de una conciliación o una transacción. Sin embargo, esta conciliación o transacción fue aprobada u homologada por el juez. Por lo tanto, no tuvo que emitir sentencia, pero de todas maneras concluyó. Entonces, ya no hay conflicto. Sin embargo, la parte demandante, por alguna razón, desconoce este acuerdo y vuelve a plantear la demanda, en cuyo caso el demandado puede solicitarle al juez que concluya el segundo proceso porque no puede abocarse a conocimiento de una causa que ya fue resuelta anteriormente. Se parece a la de la cosa juzgada, pero se diferencia en la forma en que finaliza el conflicto. En el primer proceso, el de cosa juzgada finaliza con una resolución judicial con calidad de cosa juzgada, por decisión del juez. En cambio, en este caso de la conclusión del proceso por conciliación o transacción, termina porque las partes llegan a un acuerdo que es aprobado por el juez. La siguiente excepción es de caducidad. Esta, junto con la de prescripción extintiva, pueden confundirse. Sin embargo, es importante tener en cuenta una diferencia muy sutil. En el caso de la caducidad, es perentoria y supone que el derecho sobre el cual se fundamenta la pretensión ya no existe. ¿Por qué? Por el transcurso del tiempo. Hemos dejado pasar el tiempo sin reclamar el derecho. Por lo tanto, y por seguridad jurídica, se entiende que lo hemos consentido y ya no podemos reclamar su protección ante un caso de vulneración. Los plazos de caducidad son más cortos y, de todas maneras, el juez debió advertir este defecto al calificar la demanda. Si se le pasó, podemos también denunciarlo dentro del plazo mediante una excepción. El de prescripción extintiva es una excepción también perentoria, por la cual el demandado denuncia que el demandante ha dejado pasar también un tiempo para poder reclamar el derecho, pero a diferencia de la caducidad, aquí solo se extingue la posibilidad de accionar, más no el derecho en sí.
Entonces, una característica importante es que el juez no la va a advertir de oficio al momento de calificar la demanda, sino que siempre el demandado tendrá que hacerla observar por iniciativa de parte y a través siempre de una excepción dentro del plazo previsto. Los plazos de prescripción se encuentran regulados en el artículo 2001 del Código Civil, a diferencia de los plazos de caducidad que se encuentran en diferentes artículos del Código Civil, regulando cada una de las figuras que éste contiene. No todos los derechos están sujetos a plazos de caducidad o prescripción, eso sí es importante mencionarlos. En el caso de la prescripción, por ejemplo, si yo tengo una deuda con una persona y no la pago en el plazo de 10 años y transcurrió este tiempo y el demandado no logró el cobro, entonces luego no podrá interponer una demanda para pretender que se me pague porque el demandado, es decir, el deudor, podría formular la excepción de prescripción extintiva. En este caso, la deuda va a existir para siempre, 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 pero el obligado ya no va a poder ser requerido para el cobro. Figura curiosa, ¿verdad? Una más, entonces, de las excepciones que hemos desarrollado en esta sesión. Nosotros revisamos entonces las excepciones y tal como empecé en el inicio de este video, todas y cada una de ellas guardan relación con elementos que conocemos como presupuestos procesales y condiciones de la acción. Estos son sumamente importantes de analizar tanto desde el que redacta la demanda como el que contesta para poder controlar que la relación entre demandante y demandado sea establecida de forma correcta. Y luego, en un segundo momento, el juez puede emitir una sentencia válida que pueda ser ejecutada. Por lo tanto, si es que alguno de estos elementos se pasa en el filtro de la revisión de la demanda para ser propuesto como excepción, en algunos casos podría dar lugar a una sentencia que declare improcedente la demanda. Esto porque, excepcionalmente, el juez puede revisar la validez de la relación jurídico-procesal al emitir sentencia, reservándose el pronunciamiento de fondo y dando un pronunciamiento más bien respecto de la forma. No queremos ese tipo de sentencias. Generalmente se presentan cuando el juez recién puede advertir la falta de la legitimidad para obrar, que es el elemento más común que se advierte al momento de sentenciar luego de haber esclarecido los hechos. Por ello es importante el correcto control de las partes respecto del proceso. ¿Es posible ganar un proceso planteando excepciones? Por supuesto que sí, siempre y cuando la excepción sea perentoria. Recordemos que las perentorias son aquellas que ponen fin al proceso. En cambio, las dilatorias son aquellas que otorgan un plazo al demandante para poder subsanar el error, vicio o deficiencia en la medida de que son errores menores, de menor trascendencia y que coadyuven a establecer una relación válida entre las partes. Muy bien, dicho eso, recuerda revisar siempre tu código y complementarlo con la revisión de la jurisprudencia para poder tener al día los criterios más relevantes en el tema desarrollado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.